Vamos a dar inicio al quinto tema de la Cátedra de Sistemas de Información Geográfica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, al que hemos titulado Introducción a la teledetección. Bueno, la teledetección consiste en la observación a distancia o observación remota de las superficies mediante el uso de un sensor remoto que nos permite obtener información de dichas superficies. Lo más importante a destacar es que en el caso de la teledetección no hay un contacto físico entre el sensor y la superficie a observar. ¿Cómo es posible este tipo de observación? Porque está mediada por la utilización de radiación. La radiación es una forma de transmisión de energía de manera o de forma de ondas electromagnéticas en las cuales no hay participación de materia transmisora intermedia. La radiación, como ya sabemos, puede ser explicada por la teoría ondulatoria. Es una forma de energía que se transfiere a la velocidad c, velocidad de la luz. Está compuesta por dos campos de fuerzas ortogonales, uno eléctrico y uno magnético. Como es mencionado, la radiación presenta comportamiento de onda, entonces por lo tanto puede ser caracterizada por la longitud de onda y la frecuencia que están relacionadas de manera inversa entre sí. Como decíamos recién, la longitud de onda y la frecuencia están relacionadas de manera inversa. Si recordamos, la longitud de onda es la distancia entre dos picos sucesivos de la onda, mientras que la frecuencia es la cantidad de picos por unidad de tiempo. En la parte inferior de esta diapositiva lo que podemos ver es la representación del espectro electromagnético. Aquí lo que podemos ver es que la radiación es un continuo y abarca diferentes longitudes de onda. En las representaciones normales del espectro electromagnético lo que se hace es dividir a la radiación en bandas que presentan un determinado comportamiento similar. Así que dentro del espectro electromagnético podemos distinguir, por ejemplo, desde las longitudes de ondas más cortas hacia las más largas, los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, la porción del visible, del infrarrojo cercano, del infrarrojo medio, térmico, las microondas y las ondas de televisión y radio. En particular para el estudio, sobre todo de los recursos naturales, que es lo que nosotros nos vamos a enfocar, o más bien dicho, los sensores que nosotros vamos a utilizar han sido diseñados para estudiar los recursos naturales. Las porciones del espectro electromagnético que cobran especial importancia tienen que ver con las longitudes de onda de lo que llamamos el visible. Recordemos que el visible se llama de esta manera porque nuestros ojos también son receptores, son sensores en los cuales son sensibles solo a estas longitudes de onda. Y aquí tenemos desde las longitudes más cortas hacia las más largas, desde 0,4 micrones a 0,7 o 400 nanómetros a 700 nanómetros, las porciones que integran en especial las divididas serían el azul, verde y rojo. Posteriormente encontramos el infrarrojo cercano, luego infrarrojo medio e infrarrojo térmico. Estas son también longitudes de onda que cobran importancia. Si bien nuestros ojos no son sensibles a estas longitudes de onda, los sensores pueden ser confeccionados para medir la intensidad de estas longitudes de onda, de la radiación en estas longitudes de onda, y por lo tanto permiten obtener información muy valiosa de los recursos naturales. Antes de seguir avanzando tenemos que hacer un breve repaso de algunos principios físicos que nos permiten entender el comportamiento de la radiación y de los cuerpos de la radiación y por lo tanto poder hacer correctas interpretaciones de la información obtenida por un sensor. La primera de ellas que tenemos que repasar es la ley de Planck. La ley de Planck establece que la cantidad de energía que contiene un flujo radiante es inversamente proporcional a su longitud de onda. Es decir, cuanto más corta es la longitud de onda de un flujo de energía, mayor va a ser la cantidad de energía que contiene dicho flujo. Otra de las leyes es la ley de Stefan-Boltzmann, que establece que el flujo de energía radiante emitida por un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. Es decir, cuerpos que se encuentran a una mayor temperatura van a
emitir mayor cantidad de energía. Lo que podemos ver aquí es que los cuerpos no solo emiten a una longitud de onda, sino que emiten en un espectro, es decir, a diferentes longitudes de onda, pero según lo que establece la ley de Wien, el pico de emisión de un cuerpo negro es inversamente proporcional a la temperatura. Es decir, la longitud de onda a la cual un cuerpo negro emite la mayor cantidad de energía es inversamente proporcional a su temperatura. Y por último, la ley de Kirchhoff, que establece que las superficies naturales no se comportan como cuerpos negros. Si bien su comportamiento es bastante similar, no son cuerpos negros en sí mismos. Aquí tenemos en esta gráfica un resumen de todas estas leyes que hemos estado viendo. En el eje de las Y tenemos representada la emitancia radiactiva espectral y en el eje de las X las longitudes de onda. Y tenemos cuerpos a diferentes temperaturas, ¿sí?, con la curva de emisión de cada uno de ellos. Aquí lo que podemos ver claramente es que a mayor temperatura del cuerpo, según lo que establece la ley de Planck, que correspondería al área bajo la curva, cuanto mayor es la temperatura de un cuerpo, mayor es la cantidad de energía emitida. A su vez, el pico de emisión, cuanto mayor es la temperatura de ese cuerpo, se encuentra ubicado a longitudes de onda más cortas. Podemos ver en esta representación, por ejemplo, lo que sería la curva de emisión de un cuerpo negro a la temperatura del Sol, que es la que se encuentra a 6.000 grados Kelvin, ¿sí?, y la que sería la curva de emisión de la Tierra, ¿sí? En todos los casos podemos ver que los cuerpos emiten en un rango, ¿sí? No es que emiten solamente en una longitud de onda, sino que es en un rango, y que este rango a su vez es mayor en función de la temperatura del cuerpo. Entonces aquí tenemos un resumen de cómo se relaciona la temperatura del cuerpo con la longitud de onda a la que emite dicho cuerpo y con la cantidad de energía que dichos cuerpos emiten, ya sea en función de la longitud de onda y de la temperatura. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la radiación? Sabemos que la radiación es una forma de transmisión de energía y sabemos que la energía no se pierde, de manera tal que cuando hay un flujo de radiación incidente sobre una superficie, esta radiación puede ser reflejada, absorbida o transmitida. Reflejada, ¿qué sería? Que parte de ese flujo de radiación incidente sobre un cuerpo va a ser devuelto, y esto puede ser con diferentes ángulos de reflexión. Absorbido es cuando el cuerpo sobre el cual incide la radiación es parte de esa radiación para algún proceso, puede ser un proceso químico o simplemente un aumento de temperatura, y transmitido cuando ese flujo de radiación atraviesa el cuerpo y continúa con su camino. Desde el punto de vista de la teledetección, lo que interesa es la radiación reflejada. Hablábamos de que la teledetección es la medición de las características de un objeto o de una superficie sin entrar en contacto físico, porque lo que interesa es medir la cantidad de radiación que una superficie o que un cuerpo refleja. En este sentido, tenemos que pensar que pueden existir dos tipos de superficies reflectoras. Aquellas en las cuales la radiación incide sobre la superficie y es devuelta en un ángulo similar, pero de sentido opuesto, o lo que llamamos un reflector lambertiano, que es lo que tenemos representado a la derecha, en el cual, ante un flujo de radiación incidente sobre una superficie, la energía reflejada es reflejada en diferentes ángulos. Este tipo de radiación es la que interesa cuando se utilizan sensores remotos, porque lo que se mide es parte de esa radiación que va a ser reflejada y que se encuentra justamente en el ángulo en el cual se encuentra ubicado el sensor. Mientras que este tipo de reflexión es la que llamamos reflexión especular. La única forma que podríamos medir esta reflexión es si el sensor está ubicado en esta dirección. Entonces, así podemos definir lo que es un sistema de teledetección.
En un sistema de teledetección siempre se requiere una fuente de energía. En la mayor parte de los casos la fuente de energía es el sol. El sol provee la radiación, que es la que va a interaccionar con los diferentes tipos de coberturas presentes. Como vimos anteriormente, parte de esta radiación incidente es transmitida, parte absorbida y parte reflejada. La proporción de radiación que es reflejada por las cubiertas es captada por el sensor. En el caso de que este sensor esté ubicado en una plataforma satelital, posteriormente este valor de radiación reflejada que es medida es convertido en un valor numérico y transmitido este dato a una antena receptora para posteriormente poder ser materializado y poder hacer uso del mismo en una computadora. Entonces puede ser representado a través de una imagen o de un valor numérico, o bien puede ser impreso para hacer un análisis visual de los datos. La cantidad de radiación que es reflejada por una cubierta y que puede ser medida con un sensor remoto constituye lo que llamamos una firma espectral. De esta manera, como dice la definición, una firma espectral es la proporción de energía reflejada por las cubiertas en las diferentes porciones del espectro electromagnético y que es captada o medida por un sensor. De esta manera, diferentes tipos de coberturas presentan una figura, una gráfica, un valor para cada longitud de onda de la cantidad de energía que pueden reflejar, que es característica. Y de esta manera, si conocemos cómo es el comportamiento de diferentes tipos de cobertura, podemos identificarlas aún sin haberlas visto. Podemos asimilar al concepto de firma espectral con el de una huella digital. Si bien vamos a ir viendo para diferentes tipos de cobertura determinados factores generan una cierta variación, el comportamiento general de la firma espectral se mantiene y sirve para identificar distintos tipos de coberturas presentes en el planeta. Entonces aquí vamos a ver cuál es el comportamiento de diferentes tipos de coberturas que son comunes de observar en la naturaleza. La primera de ellas, el agua. Lo que vamos a representar en todos los casos va a ser un flujo radiante, que es lo que está representado aquí con estas flechas. Estas flechas tienen igual proporción o igual cantidad de cada una de las porciones del espectro. Esto correspondería al visible, azul, verde y rojo, y la que está de color claro estaría representando al infrarrojo cercano. Entonces, ante un flujo de energía radiante que incide sobre una superficie de agua, la cantidad de energía reflejada es poca y es un poco mayor para las longitudes de ondas del azul y va disminuyendo hacia longitudes de ondas más cortas. Es decir, el azul es mayor, menos la proporción de verde, menos la del rojo y aún menor la del infrarrojo cercano. Esto sería en un comportamiento de un cuerpo de agua puro. Ahora, normalmente en las cubiertas naturales los cuerpos de agua no se encuentran puros, sino que están representados más bien por lagos, ríos y mares, en los cuales existen diferentes compuestos que pueden estar presentes, como por ejemplo sedimentos, contenido de clorofila. Va a depender mucho de la profundidad del cuerpo de agua, porque no es lo mismo algo de poca profundidad que, por ejemplo, los mares o ríos de mucha profundidad, lo cual en la transmisión de la radiación incidente es importante. Características del fondo, no es lo mismo si hablamos por ejemplo de una pileta en la cual está pintada de color versus si tenemos un lago, y finalmente la rugosidad de la superficie. No es lo mismo observar agua calma que si existe oleaje en la misma. Entonces aquí tenemos una relación desde longitudes de ondas más cortas hacia longitudes de onda más largas y una representación de qué es lo que pasa entonces con la radiación ante un cuerpo de agua. En el azul, parte de la energía incidente se refleja, la cantidad de energía reflejada va disminuyendo hacia longitudes de onda más largas y para el infrarrojo cercano la mayor parte de la energía incidente se absorbe. Aquí lo que tenemos representado, bueno, es en el gráfico superior izquierdo lo que veníamos observando, el flujo de energía radiante y cómo
la radiación reflejada disminuye desde las porciones del azul hacia el infrarrojo cercano. En el gráfico superior derecho estamos representando los valores de reflectancia o de energía o de radiación reflejada que obtendríamos en el caso de datos de imágenes en los cuales tenemos un valor por cada banda que representa una porción del espectro, con lo cual tendríamos datos discretos para representar cada una de estas bandas y donde podemos generar un gráfico que nos muestra esta tendencia de que la cantidad de radiación reflejada disminuye desde el azul hacia el infrarrojo cercano. En los gráficos inferiores tenemos representados datos de laboratorio donde se muestran el porcentaje de radiación reflejada para diferentes longitudes de onda, medidas con sensores que pueden representar un amplio rango de longitudes de onda. Y lo que podemos ver es, en el caso del agua clara, el comportamiento que veníamos mencionando, en cantidad de radiación reflejada en valores bajos. Fíjense que el porcentaje es del 2%. Y cómo esa radiación reflejada disminuye hacia longitudes de onda más largas, mientras que la presencia de algas en el agua genera una cierta variación en esta radiación reflejada. Los valores continúan siendo bajos, sobre todo cuando después veamos comparaciones con otro tipo de coberturas, pero en este caso la presencia de las algas genera una cierta variación y que está dada por la presencia de pigmentos. Un aumento en la porción del verde asociada justamente a la presencia de clorofila con valores inferiores en las porciones del azul y del rojo, y también un pequeño incremento en el infrarrojo cercano. Bueno, esto asociado a la presencia de algas, que ya vamos a ver el efecto que tienen las cubiertas vegetales. Por otro lado, en la gráfica inferior derecha lo que se muestra es firmas espectrales para aguas con diferentes contenidos de sólidos disueltos. Entonces ahí podemos ver que ante incrementos de la cantidad de sólidos disueltos, la cantidad de radiación reflejada se incrementa, pero la tendencia esta de cantidades mayores de radiación reflejada en el azul y que esto va disminuyendo hacia el infrarrojo cercano, se mantiene sobre todo para concentraciones bajas de sólidos disueltos. Aquí tenemos la representación de la cantidad de radiación reflejada en el caso de cubiertas de suelo. Lo que podemos ver, como veníamos mencionando, es el flujo radiante compuesto por igual cantidad de radiación en las porciones del visible y del infrarrojo cercano, y en este caso lo que podemos ver es que la cantidad de radiación que es reflejada por las cubiertas tipo suelo es mayor que en el caso del agua y que la cantidad va en aumento desde longitudes de ondas más cortas, es decir, desde el azul hacia el infrarrojo cercano. En el gráfico de la derecha lo que tenemos representado nuevamente es el porcentaje de reflectancia o de radiación reflejada, mostrando como si fuese una imagen de satélite para las distintas bandas, los valores y podemos ver nuevamente lo que mencionábamos, la cantidad de radiación reflejada va en aumento desde el azul hacia el infrarrojo cercano. Si observamos claramente, podríamos decir que la firma espectral del suelo es opuesta a la que presenta el agua, pero en este caso la cantidad de radiación reflejada en todos los casos es muy superior a la que es reflejada en el caso del agua. Los compuestos o los factores que generan cierta variación en la firma espectral del suelo tienen que ver con la composición química, materiales claros versus oscuros, es decir, por ejemplo, materiales claros, pensemos por ejemplo en el caso de suelos arenosos, van a generar una firma espectral con mayor cantidad de radiación reflejada en todas las longitudes de onda respecto de suelos más oscuros, como caso de los suelos arcillosos. La estructura o la rugosidad también generan variaciones en la cantidad de radiación reflejada, y finalmente el contenido de humedad, que tiene efecto en todas las longitudes de onda, pero en determinadas longitudes de ondas en particular ese efecto es mayor. Acá tenemos representaciones de diferentes tipos de suelo. En el gráfico superior derecho lo que tenemos es el efecto de suelos con menos contenido de materia orgánica hacia suelos con mayor contenido de materia orgánica.
Ante mayor contenido de materia orgánica, el suelo toma una coloración más oscura, por lo tanto la cantidad de energía reflejada en todas las longitudes de onda es menor a medida que aumenta el contenido de materia orgánica. Y lo que podemos ver, estos picos aquí donde hay una menor cantidad de energía reflejada, tienen que ver con los contenidos de humedad del suelo. Eso ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bueno, en este gráfico inferior izquierdo lo que tenemos representado es el efecto del contenido de humedad del suelo, ¿sí? Vemos un suelo con bajo contenido de humedad, 5% de humedad, versus un suelo con alto contenido de humedad, 40%, lo que podemos ver que ante aumentos del contenido de humedad, la cantidad de energía que es absorbida por el suelo es mayor, por lo tanto la cantidad de energía reflejada va a ser menor y el porcentaje de reflectancia entonces va a ser cada vez más bajo a medida que aumenta el contenido de humedad del suelo. De nuevo, estos dos valles que vemos aquí, que están relacionados con patrones típicos de absorción de agua, ¿sí? Siempre que se observan esas caídas en estas porciones del espectro, que es lo que llamamos infrarrojo medio, tienen relación con el contenido de humedad de la superficie que estamos observando. En la curva que tenemos a la derecha, en la inferior derecha, vemos el efecto que tiene un suelo menos rugoso versus un suelo más rugoso. En estos casos lo que podemos ver es que ante un incremento en la rugosidad, la cantidad total de energía reflejada en las diferentes porciones del espectro disminuye. Aquí tenemos representado curvas de laboratorio para los tres tipos de suelo más importantes: suelos molisoles, vertisoles y entisoles. Para aquellos que no son agrónomos, entisol es un suelo que tiene alto contenido de arena, por lo tanto lo que vemos es una curva con altos porcentajes de energía reflejada en todas las longitudes de onda. Mientras que el suelo vertisol es el suelo más oscuro con mayor contenido de materia orgánica, ¿sí? Lo que veíamos hoy, los valles estos de absorción, como también contrastan en las distintas curvas. Mientras que el suelo molisol es un suelo que se encuentra con valores de energía reflejada intermedia entre lo que sería un suelo entisol y vertisol. Finalmente, vamos a ver cuál es el efecto o cuál es la firma espectral, digamos, de la vegetación. Entonces, aquí tenemos de nuevo un flujo radiante compuesto por iguales proporciones de las diferentes longitudes de onda. Ante una superficie vegetal, la energía reflejada presenta estas características. La cantidad de energía reflejada en el visible es baja respecto de la cantidad de energía reflejada en el infrarrojo cercano. Dentro del visible es menor la cantidad de energía reflejada en el azul y en el rojo principalmente, mientras que es levemente superior en el verde. Esto tiene que ver con los picos de absorción de los pigmentos típicos que constituyen los vegetales, que están presentes, mejor dicho, en los vegetales, principalmente la clorofila. Entonces, ante mayor contenido de pigmentos, menor va a ser la cantidad de energía reflejada en el visible, en especial en el azul y en el rojo, y este contraste se acentúa respecto de lo que pasa en el infrarrojo cercano. Como tenemos detallado ahí, algunos de los efectos que generan variaciones en la firma espectral son la estructura de la hoja, ¿sí? Ante mayor estructura de hoja, es decir, mayor cantidad de espacios porosos, hay un mayor efecto en el infrarrojo cercano. El infrarrojo cercano es una proporción de la radiación que no es absorbida por ningún pigmento, sino que es altamente reflejada ante mayor presencia de espacios intercelulares. Entonces, cuando mayor estructura de hoja o mayor cantidad de hojas, es decir, un canopeo, un índice de área foliar mayor, la cantidad de energía reflejada en el infrarrojo va a ser cada vez mayor. Por otro lado, el contenido de pigmentos, como mencionaba previamente, ante incrementos en la cantidad de pigmentos, mayor la absorción de radiación, por lo tanto, menor la cantidad de radiación reflejada. El estado hídrico y nutricional del cultivo, la arquitectura del canopeo, porque tiene que ver con esto de
sobre todo la cantidad de energía que es reflejada en el infrarrojo y su efecto entre cantidades de capas de hojas presentes, el ángulo de elevación solar, bueno, la cantidad de radiación incidente y obviamente también efectos del suelo, porque lo que tenemos que pensar es que cuando el sensor se encuentra a cierta altura, obteniendo información de la superficie, por más que en la parte inferior haya una cubierta vegetal, siempre hay o en general, digamos, hay una parte del fondo, es decir, del suelo, que también va a estar haciendo su aporte en la cantidad de radiación reflejada. Aquí tenemos un corte de lo que sería una hoja en la cual se puede observar el mesófilo de la empalizada y el mesófilo esponjoso y los efectos que tendrían la radiación en cada uno de ellos, y por lo tanto nos está mostrando cómo la radiación del visible es absorbida por los pigmentos que se encuentran en mayor medida en el mesófilo en empalizada, mientras que el espacio poroso es el que tiene un efecto claro en la radiación reflejada en el infrarrojo cercano. Aquí tenemos una representación de lo que es la curva teórica, y con esto insistimos bastante porque para todos los que trabajamos con sensores remotos en la identificación o en el uso en recursos naturales, entender la curva de la vegetación es fundamental porque nos da mucha idea de las características de la cubierta vegetal que estamos viendo, o sea, del tipo y de su condición. Entonces, repasando, tenemos porcentaje de reflectancia en el eje de las Y, longitudes de onda en el eje de las X, en la porción del visible, como habíamos dicho, una pequeña cantidad de energía de radiación reflejada, ¿sí? Levemente superior en el verde respecto del azul y el rojo, mientras que un contraste muy marcado a lo que es el infrarrojo cercano. La cantidad de energía reflejada en el infrarrojo cercano es muy alta y va a aumentar ante mayor cantidad de estructura de hoja o mayor cantidad de hojas de índice de área foliar presente en una cubierta vegetal. Esta porción es lo que llamamos el infrarrojo medio, y lo que decíamos, estos valles que se observan aquí claramente tienen que ver con el contenido hídrico de la vegetación. Ante mayor contenido hídrico, más acentuados van a ser. Aquí lo que podemos observar son las curvas de reflectancia que se generan en un modelo de simulación de reflectancia para diferentes condiciones de cubiertas vegetales. En este caso están representadas dos niveles de contenido de clorofila. En la parte izquierda correspondería a 15 microgramos por centímetro cuadrado de clorofila y en la derecha 60 microgramos por centímetro cuadrado de clorofila. En las gráficas están representadas la reflectancia en cada caso, vemos la porción del visible y en un color fucsia está representado una porción del espectro que normalmente se conoce como borde rojo, que es la transición entre el rojo y el infrarrojo cercano, y que vamos a poder compararlo ahora en los casos que les voy a mostrar, el efecto que se puede observar en esa porción del espectro ante cambios tanto de contenido de clorofila como aumentos en el índice de área foliar. Más adelante, cuando veamos la parte de índices espectrales, vamos a ver que esta es una porción del espectro que ha cobrado importancia en los últimos tiempos porque está justamente captando este efecto conjunto de los pigmentos y el índice de área foliar, y a partir de este conocimiento se han derivado una serie de índices. Bueno, acá básicamente lo interesante a ver es que ante incrementos en el contenido de clorofila, la cantidad total de energía reflejada disminuye considerablemente en el visible, y esto se debe justamente a que la clorofila absorbe la radiación en el visible para fotosíntesis, mientras que no se ve un efecto claro en la porción del infrarrojo cercano por encima de los 750 nanómetros. Y en las gráficas de abajo tenemos dos niveles de índice de área foliar. A la izquierda un índice de área foliar de 0,7 y a la derecha un índice de área foliar de 4,3. Para los que no son agrónomos, el índice de área foliar es el área de hojas, si nosotros le quitamos todas las hojas a una planta, es el área de hojas
respecto del área de suelo que ocupan esas hojas. Es decir, cuando tenemos un cultivo que es denso, que tiene mucha cobertura de hojas, mucha cantidad de hojas, el índice de área foliar, es decir, la relación de área de hojas por área de suelo presente, se incrementa considerablemente. Entonces aquí podemos ver que aquellos cultivos que tienen niveles de índice de área foliar elevados tienen un efecto claro sobre la porción del infrarrojo cercano, que es lo que estaría pintado de color celeste en este caso, representado, perdón, con la barra color celeste, mientras que en la porción del visible no se ejerce ningún efecto. Sí, también podemos ver que hay un efecto sobre la porción del borde rojo. ¿Cómo se manifiesta este efecto? Esa porción del borde rojo la línea se vuelve en alguna manera de una pendiente más vertical. Ese es el efecto que se nota en esa porción del espectro. Aquí tenemos entonces una comparación de la radiación reflejada por una cubierta vegetal sana versus una cubierta vegetal enferma. Entonces estamos viendo, por un lado, el efecto que se produce en la porción del visible por disminución del contenido de pigmentos y una disminución también en la radiación reflejada en el infrarrojo cercano, que tiene que ver con una ruptura de la estructura vegetal. Y por otro lado vemos la firma espectral del suelo, ¿sí?, para poder contrastarla con las firmas espectrales de la vegetación. En este caso, en la gráfica de abajo, tenemos un cultivo de maíz con diferentes niveles de fertilización nitrogenada y podemos ver el efecto que genera la fertilización en la firma espectral del maíz. La curva verde está indicando la mayor dosis de fertilización, 210 unidades de nitrógeno, mientras que la azul estaría indicando el testigo sin fertilizar. Lo que podemos ver es que la fertilización genera un cambio en el contenido de pigmentos, por lo tanto, el testigo sin fertilizar refleja mayor cantidad de radiación en el visible, mientras que el segundo efecto de la fertilización tiene que ver con un aumento en el índice de área foliar, y esto estaría generando una mayor radiación reflejada en las parcelas que se encuentran fertilizadas. Entonces, de aquí lo que podemos notar claramente es que un aumento de fertilización que produce variaciones en el contenido de pigmentos y en el índice de área foliar, es decir, aumentos en ambos, genera, por un lado, mayor radiación reflejada en el visible y menor radiación reflejada en el infrarrojo cercano, en el caso de una parcela testigo, mientras que en el caso de una parcela fertilizada estaría generando menor cantidad de radiación reflejada en el visible y mayor cantidad de radiación reflejada en el infrarrojo cercano. Es decir, el contraste entre ambas porciones del espectro electromagnético se incrementa ante aumentos de la fertilización. Entonces, aquí para comparar tenemos las tres firmas espectrales que mencionábamos de los tres tipos de cubiertas. La superior izquierda es la del agua, la superior derecha es la del suelo y la inferior es la de la vegetación. Entonces, como habíamos dicho, en el agua la cantidad de radiación reflejada es muy baja y es un poco mayor en longitudes de onda del azul y va disminuyendo hacia el infrarrojo cercano. El suelo podríamos decir que tiene el comportamiento opuesto, aumenta desde el azul hacia el infrarrojo cercano, pero con cantidades mucho más elevadas de radiación reflejada respecto del agua. Mientras que en una cubierta vegetal presenta este contraste bien marcado entre lo que pasa en el visible respecto del infrarrojo cercano. Bueno, además de ciertos factores, como habíamos visto, que generan pequeñas variaciones en la firma espectral, cuando arrancamos con la explicación de lo que era una firma espectral, dijimos que es como una huella digital para una determinada cubierta, un tipo de cubierta. Pero existen ciertas variaciones dadas por diferentes factores, como fuimos viendo. Ahora, hay otros factores generales que también modifican la reflectividad y que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de analizar la firma espectral generada por una cubierta vegetal. Uno de ellos es el ángulo solar.
no es lo mismo desde dónde está incidiendo la radiación sobre la cubierta vegetal y qué relación tiene el ángulo que forma el Sol con el ángulo al que está posicionado el sensor del cual se obtiene la energía reflejada. Recordemos que lo que habíamos mencionado previamente también es que desde el punto de vista de la teledetección lo que interesa analizar son cubiertas que tienen un comportamiento lambertiano, pero siempre hay algo de radiación reflejada como espejo y esto también puede generar alguna cierta variación en la firma espectral que se obtiene de una cubierta vegetal. Por otro lado, tenemos el efecto de la atmósfera, la presencia de gases, de nubes, de vapor de agua, genera alteraciones, por un lado, en la radiación que incide, es decir, cuánto está llegando de la radiación proveniente del Sol que tiene que atravesar la atmósfera y es alterada en cierta manera, hasta incidir sobre una cubierta vegetal y después la energía que es reflejada por esa cubierta vegetal debe volver a atravesar la atmósfera para llegar al sensor en el caso que estemos hablando de un sensor satelital. Entonces tenemos una doble alteración de la atmósfera sobre la cantidad de radiación reflejada. Normalmente estas cosas se tienen en cierta manera en cuenta y se pueden corregir, pero es un factor a considerar, sobre todo si estamos pensando en análisis multitemporales en los cuales puede haber variación entre una fecha de observación y la siguiente, simplemente por contenido de gases de la atmósfera. Aquí tenemos una representación, la gráfica de abajo está mostrando lo que sería la curva de emisión teórica del Sol y de la Tierra, y arriba está mostrando el efecto que sobre esa gráfica tiene la atmósfera. Es decir, se puede ver que existen ventanas en las cuales la atmósfera tiene una fuerte influencia en la cantidad de radiación que puede ser medida, se altera muchísimo. Y esto tiene que ver con la presencia de diferentes gases en la atmósfera. Ahí tenemos algún detalle, por ejemplo, el oxígeno, que tiene su mayor efecto en longitudes de onda de 0,1 micrones, el ozono en 0,3 micrones, el agua entre 2 y 6 micrones, el dióxido de carbono en 2,5, 4,5 y 15 micrones. Bueno, y así cada uno de los gases tiene algún efecto en la radiación. Normalmente cuando se diseñan los sensores remotos se tienen en cuenta se llaman ventanas atmosféricas en las cuales los gases generan muchas perturbaciones y normalmente las bandas en las cuales los sensores obtienen información no obtienen datos en estas porciones en las cuales la atmósfera genera mucha alteración en la señal. Bueno, otros factores que generan variación tienen que ver con el relieve y la orientación. Esto sobre todo es importante en áreas montañosas, en las cuales depende mucho de qué lado de la montaña se está haciendo la observación de una determinada cubierta vegetal o de una determinada cubierta en particular, digamos, dónde se encuentra el Sol respecto de esa cadena montañosa y dónde se encuentra ubicado el sensor. ¿Sí? Son todas cuestiones que pueden generar cierta variación en la firma espectral. Y por último tenemos la fenología y la época del año, sobre todo pensando en cubiertas que pueden tener un efecto marcado, como por ejemplo pérdida de hojas, variación en la coloración por pérdida de pigmentos, caída de hojas, ¿sí? Es decir, tenemos cubiertas caducas versus cubiertas perennes. El efecto que esto puede generar en la firma espectral puede traer en ciertos casos problemas o puede ser un beneficio, pero es una cuestión a tenerla en cuenta porque en algunos casos puede permitir discriminar diferentes tipos de coberturas si se analizan dos épocas del año contrastante. O bueno, si queremos hacer un análisis multitemporal, esto es una cuestión a tenerla en cuenta porque, como mencionaba, puede ser beneficioso o puede traernos consecuencias a nuestros resultados. Otros efectos que también pueden generar modificaciones son la pendiente, y esto también tiene su relación con lo que mencionábamos antes en áreas de pendientes importantes o zonas montañosas. Y como muestra la figura inferior, el sustrato.
Recuerden que yo les decía, cuando hablábamos de una cubierta vegetal, siempre estamos en cierta manera viendo también qué es lo que está debajo de esa cubierta vegetal, es decir, la superficie del suelo o si está cubierto de nieve. Esto genera una variación, una alteración en la firma espectral y esto debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar los resultados de una firma espectral.